Ejercicio 1F del TP8 me da 3/5 elevado a la 3 dividido 2/7 elevado a la -3. Bueno, para que lo busco. Entonces yo doy vuelta el 2/7 para que me quede 7/2 y sacarle el negativo al 3, al exponente, digamos. Era una división y en las respuestas me lo pone como multiplicación después. O sea, cuando doy vuelta, lo cambia a multiplicación. Bueno, ahí estoy buscando el ejercicio y... Tengo las respuestas acá a mano. ¿Cuál decías? El 1F. 1F. 3/5 al cubo dividido 2/7 a la -3. Sí. ¿Cuál es tu duda, Rocío? ¿Por qué lo multiplican? Para hacer la división 3/5 dividido 2/7 tendrían que tener el mismo exponente. Sí. Y ahí Sí. tiene un 3 y un -3. Sí. Entonces por ahí lo que tendrías que hacer ahí es... bueno, invertir. No. Yo lo ¿Sabés qué, invertí. Vani? Sí, Pero, sí, lo que pasa es que la división le escribieron como producto, o sea, claro, eso es lo que me está mal confundió. la respuesta, Bien, porque bien. seguía siendo división. El -3 afecta al 7/2, Claro. pero sigue siendo división y está como producto. Genial. Lo voy a mostrar para todos. Es este ejercicio que está acá. No sé si lo alcanzan a ver, es el 1F. Fíjense que si hubiese sido acá un 3, el exponente hubiese quedado 3/5 dividido 2/7 toda la 3, o bien 3/5 por 7/2 todo elevado a la 3. Pero bueno, acá habría que hacer, digamos, invertir la base, que quede 7/2 a la 3, y ahí hacer ese razonamiento. Claro, en la respuesta se invierte el 2/7, pero en lugar de seguir dividiendo, multiplica. Ahí está el error. Claro. Es un error de tipeo seguramente. Sí, está mal la respuesta. Bueno. No sé si se ve. Que acá el -3 da vuelta al 2/7 como 7/2, pero acá pone multiplicación en lugar de dividir. Si fuera multiplicación sería por 2/7, tendrías que volver a invertir, ¿no? Si fuera por sería 2/7, pero como quedó el 7/2, es dividido, ¿sí? O corrijan alguna de las dos. O multiplican por 2/7 o dividen por 7/2. Pero está mal la respuesta. Eso es lo que marcaba Rocío. ¿Sí? Yo tenía una duda de STP, de si tengo dos divisores, o sea, dos numeritos de eso, x-1 y x+2, ¿tengo que hacer la división con los dos números o con uno solo? ¿En qué ejercicio? No sé, por ejemplo, en el 9H, son dos factoriales. ¿Tendría que hacer dos divisiones o una sola? Pero en este mismo TP no. No, acá no. Porque es de polinomios este. Sí, de polinomios estoy preguntando. En el 9 hay que hallar las raíces. Claro, eso, me dieron dos raíces. ¿Tengo que hacer la división con las dos raíces o con una sola? Y lo que pasa es que si vos obtenés una raíz, dividís por un polinomio de grado 1 que lo fabricás haciendo t menos la primera raíz que encontraste. Entonces, al hacer la división,
el polinomio de grado 4 te va a quedar como S de grado 1 que vos fabricaste por el cociente que va a ser de grado 3. Si vos además encontraste otra raíz, a ese de grado 3 lo dividís por t menos la otra raíz que encontraste. Ah, ok, Pero no es que dividís 2 veces el polinomio de grado 4, ok. ¿no? Porque una vez que vos ya dividiste el de grado 4, te queda el que te fabricaste con la raíz por uno de grado 3, que es el cociente. Y a ese de grado 3, que es el Hacemos, cociente, lo dividís por el nuevo factor, que es el de la otra raíz. Ok. ¿Querés que lo hagamos? No, se entiende. Bueno. Creo que en este Dividís caso te el de quedaba grado dos. 4. Claro, si dividís el de grado 4 2 veces, te quedan 2 polinomios distintos de grado 3, no tiene sentido. Lo que sí también podés hacer es, si vos encontraste 2 raíces, te armás 2 factores y podés hacer la distributiva, armate la cuadrática y dividir el polinomio de grado 4 por uno de grado 2. Entonces en vez de hacer 2 divisiones, haces una sola. Ok. Esa es otra Sí, también. sí. Buenísimo. Yo porque soy medio bragana, ¿viste? Prefiero dividir una sola vez. Pero con Ruffini hace más fácil. Ruffini va como trompada, sí. Profe, entonces si te queda el polinomio de grado 3 cuando haces la división, ¿no puedes buscar la raíz de ese de grado 3? Sí, podés hacer así, y sí, pero si ya tenés una raíz distinta a la que usaste, que ya venía del polinomio anterior, y va a ser raíz de este polinomio también. ¿Te das cuenta? Ah, va a ser la misma. Claro, porque si el polinomio de grado 4 tiene raíces racionales, o sea, bueno, en ese caso tenía los coeficientes enteros, si tiene raíces racionales, vos decís, bueno, las posibilidades son, tenés 1, 2 y 3, por ejemplo, ¿no? De posibilidades. Las probas son raíces, ¿está bien? Entonces, para empezar a factorizar, las vas, digamos, a dividir por esos factores, porque puede ser que tenga otras raíces que no sean racionales. Entonces, si vos tenés 3 raíces ya para el primer polinomio, bueno, lo vas factorizando dividiendo por esas raíces, porque los polinomios que te queden van a contener a esas raíces. ¿Está bien? Es decir, que si el 1 hizo Listo. 0, ese Sí, eso polinomio de quería grado saber. 4, y el 2 también, si vos dividiste por x menos 1, después vas a poder dividir por x menos 2, porque el 2 va a ser raíz de ese polinomio que te quedó. Ah, buenísimo, gracias. Ahí están preguntando sobre el 5B. Acá tengo la respuesta, me parece que hubo otro error. Si no estoy mirando mal, ahí comparto las respuestas del TP7. Que decía que daba el I sub 0 menos 5 cuartos y no llegaba a ese valor. No da menos 5 cuartos. Ah, sí, da menos 5 A mí cuartos. me dio menos 5 cuartos, Sí, ¿eh? sí, da Lo menos chequeé 5 recién. cuartos. El tema es esta la cuadrática. A ver si podemos anotar. El 5B decían, es esta, ¿no? ¿Nosotros explicamos completar cuadrado, Vani, al final? Sí. Ah, en un videíto. Un videíto. Claro. La consigna era, bueno, vamos con la receta, si lo hacemos más rápido, porque ya se los explicamos bien cómo era de todo. La del vértice. Claro, acá nosotros teníamos que tomar la mitad de B, que en este caso es 3, teníamos que tomar el 3 medios, de acá sale este 3 medios. Este 3 medios al cuadrado me genera un 9 cuartos en este binomio que no estaba, así que se lo tengo que restar ese 9 cuartos en algún momento, ¿sí? De el x más 3 medios al cuadrado, me va a generar un trinomio que va a tener x cuadrado más 3x más 9 cuartos. Le resto ese 9 cuartos, le sumo 9 cuartos, le resto ese 9 cuartos, que junto con este 1, que me quedó acá, los voy a asociar, hago la cuenta y sale este menos 5 cuartos. Entonces, la coordenada x del vértice es menos 3 medios, y la coordenada y del vértice es el menos 5 cuartos.
No sé por qué no llegaste a ese valor, o no sé si no llegaste a ese valor por el signo, o dónde quedó trabada tu cuenta. ¿Quién había hecho la pregunta? No me acuerdo. Sí, ya sacando la... No, pero no hace falta el método de completar cuadrados, porque si a vos te dicen hallar el vértice de esta parábola, usa la fórmula del vértice. Para hallar. Directamente, claro. Está, y te tiene que dar lo mismo, te tiene que dar menos 3 medios, la coordenada X, y te tiene que dar menos 5 cuartos, la coordenada Y. El tema es que la coordenada Y siempre, o sea, la podés obtener reemplazando la coordenada X en la fórmula. Capaz que como era una fracción, por ahí algún error de signo y eso, hace que no te dé. ¿Cómo X a la 0? X sub 0 capaz que quiso poner. Ah, por este X sub 0. Marena dice, las respuestas de los desafíos de aplicación de Alberto en el material adicional de polinomio no las tienen, ¿no? No, esas no. No, pero si necesitan hacemos algún ejercicio. Profe, en el TP 8, el ejercicio 21, Sí. no entendí. ¿Qué no entendiste? Tipo, estuve tratando de entender siquiera uno, pero no entendí cómo hacían la suma. Sí. Expresar las siguientes funciones como suma de un polinomio y una función racional propia. Sí, ese. ¿Hacemos alguno? Sí, por favor. Bueno, comparto la pantalla. Este es el ejercicio. Para este tema, había un video que grabó Belén, ¿no? Y justamente lo que consiste en operar con los polinomios, porque estas funciones racionales son justamente cocientes de dos polinomios. Y son fracciones o son expresiones racionales impropias. ¿Qué quiere decir? Que el grado del polinomio de arriba es mayor al grado del polinomio de abajo. Entonces, de alguna manera, como representa un cociente, se puede efectuar ese cociente y de acuerdo a lo que me quede en la cuenta, se puede expresar esta fracción de otra manera. Por ejemplo, a ver si puedo escribir acá. O no, me lo llevo para allá. Paciencia porque estamos en modo low. Me queda. Nosotros cuando por allá por quinto grado estudiábamos las fracciones, sabíamos que la fracción, por ejemplo, 9 medios es una fracción que es impropia, ¿no? Porque el número de arriba es mayor al de abajo. Algo relacionado con esto tiene que ver con las expresiones racionales. Nosotros, si queríamos expresar esto de otra manera, teníamos que efectuar la división. 9 dividido 2, hacemos la división entera, esto me da 4 y resta 1. ¿Está bien? Es decir, que la fracción 9 medios se puede escribir como la fracción, perdón, como el número entero 4, ¿está bien? Más un medio, que es una fracción propia. Esta entonces sería una fracción impropia y esta sería una fracción propia. Porque el número de arriba es más chico que el de abajo. ¿Este ejemplito se entiende? ¿Lo recuerdan? Sí. Bien. Bueno, acá con las expresiones racionales vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a llamar fracción impropia, pero de acuerdo a los grados. Si el grado de arriba es mayor al de abajo.
Y vamos a llamar fracción impropia si el grado de arriba es menor al grado del polinomio de abajo. Entonces la idea es escribir esto, es decir, esta fracción, escribirla como el cociente más una fracción que sea propia, que ¿cómo se obtiene? Sería el resto dividido el divisor. Esa como sería la receta, por decirlo así. Entonces vos, por ejemplo, tenés, en el caso de la A, tenés la división x cubo dividido x menos 1. Entonces, lo que tenés que hacer es dividir justamente este polinomio por este otro. En este caso particular lo podemos hacer por Ruffini, si se quiere. Ya después en el B, no, porque tenemos un polinomio de grado 3 abajo. ¿Está? Lo voy a hacer con la división convencional, así abarcamos todos los casos. En el caso de x cubo, si tuviera que completarlo, tendría que ser más 0x cuadrado más 0x más 0. Dividido x menos 1. Entonces acá empezar a dividir. Tengo x cuadrado, me queda x por x cuadrado, x cubo, menos 1 por x cuadrado, menos x cuadrado. Y acá tendría que restar. ¿Está bien? Me queda 0 menos menos 1, me queda x cuadrado. Bueno, si quiero puedo bajar este de acá. Ahora, para volver a dividir, tendría que poner más x por x cuadrado, x por menos 1, menos x. Resto. Acá me va a quedar 0, y acá me va a quedar una x. Y bueno, puedo bajar 0 si quiero. Y acá me quedaría más 1, sería 1 por x menos 1, x menos 1. Y para restar, me quedaría 0, y acá me queda el resto 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo expreso esta función racional de acuerdo a como me lo piden? Que es la suma de un polinomio y una función racional propia. Bueno, lo mismo que pensé en esta situación de acá, con las fracciones comunes. ¿Está? Voy a poner el cociente, que en este caso sería este polinomio. Lo voy a poner entre paréntesis para separarlo. Más la fracción propia. ¿Cuál sería la fracción propia en este caso? El resto sobre este divisor. ¿Está bien? Y ahí está hecho el ejercicio. Es decir, que esta forma es equivalente a esta. ¿Y cómo se obtiene? Haciendo una división de polinomio. Como nosotros veníamos trabajando con este tema, esta es una de las aplicaciones de ese tema de división. No sé si queda claro, Mayra. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Está? Vos efectuás la división y después el cociente sería ese polinomio que se te pide y la suma de una función racional propia. ¿Cómo la obtenés? El resto sobre este divisor. Si nosotros acá sacáramos como un denominador y volviéramos a juntar todo esto en una única fracción, llegaríamos a esto de acá. Son dos formas equivalentes. Gracias. De nada. Sí. El punto 8. Bueno, yo creo, está bien la fórmula, pero creo que la expresé mal. Porque puse, creo que es f de x 55c más 300, ¿no? Espera que ya llegó. Bueno, ¿La 6 me dijiste? la 8. Bueno. Ahí voy. Este es del TP8. ¿Qué ejercicio? TP 6 y Pará. 7, el ejercicio 8. Ah, por eso te pregunto. TP 6 y 7. A ver. Acá.
Ah, te tiró mal, te puso incorrecto, ¿no? ¿Cómo Sí. hiciste vos la fórmula? La hice mal. Creo que yo puse C es igual a 55x más 300. No es Sí. f de x, algo así. Sí, tienen que poner. Sí, está bien. Lo que pasa es que de acuerdo a cómo lo pusiste, por ahí, si dejaste algún espacio, si pusiste... Yo acá había ingresado un montón de respuestas, pero por ahí alguna la Porque escriben puse distinto. C minúscula, puede ser. Tienen que haber puesto la Y mayúscula. puede ser, porque fíjate que acá dice expresar el gasto C, que está en C mayúscula, Por eso. y el número de panes es P minúscula. O sea, también puede ser por eso. Pero había ingresado bastantes. O sea, si alguno ponía C de X, también les admitía. Pero bueno, lo más directo era la C mayúscula igual 55P más 300. El que lo escribió con X también lo admitía. Pero por ahí alguna variante Listo. distinta. Pero está bien lo que pensaste. Y el 6 de ese también. Y el 6, O sea, llegué a un resultado, pero me mareé. Igual. El bueno, 6. contame vos. A ver que lo busque. Porque... X. Esperá que se le pase el mareo, ahí te Puse lo la cuento. fórmula que hice ahí Sí, y puse. Por lo primero había reemplazado por el -3 a X. Y estaba mal. Después, si te dice que el conjunto de positividad de la función es -3, 1, ¿qué información te está dando? ¿qué tipo de. Cuando hago la gráfica, para arriba sería. De la línea del medio para arriba están los puntos. Claro, pero ¿cómo es cóncava hacia Es arriba o que cóncava hacia abajo? La parábola. hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? O sea que ese A ya tenés el dato de que va a ser positivo. ¿Y -3 y 1 qué serían? A va a ser negativo. A va a ser negativo también. -3 y 1, que serían los extremos de acá de este intervalo. Vos fíjate, si miramos esta de acá abajo, esta está entre -1 y 3, pero supongamos que fuera, estaría marcando, estos dos puntos están marcando el conjunto de positividad, ¿no? De la función. Pero ¿qué está sucediendo en estos dos extremos? ¿Se entiende lo que te estoy preguntando? Sí. O sea, -3 a 1 es positiva, pero en -3, ¿qué pasa? Y en 1, ¿qué pasa? Porque es abierto el intervalo, ¿no? ¿No serían las raíces? claro, exacto. Es decir, que si son las raíces, si yo reemplazara en la fórmula por -3 o reemplazara por 1, ¿qué pasaría con el valor de la función? Cambiaría. ¿Cuál sería? 0. 0. Entonces ahí ya tenés digamos, un dato como para que vos reemplaces el -3 o bien reemplaces el 1. En realidad, si reemplazás cualquiera de los dos, te va a dar la misma cuenta. Fíjate que si pones -3 acá en la X, te va a quedar -3 más 1 menos 2 al cuadrado 4. ¿Está? Te va a quedar 4a más b igual a 0. Y si reemplazás con el 1, te va a quedar también 4a más b igual a 0. Es decir, que ese a y b se van a relacionar de esa manera según este dato. ¿Está bien? Ahora, después te da otro dato. Te dice, su gráfica contenga el punto 2 menos 10. ¿Cómo hacemos ahí? Eso quiere decir que pase por esos puntos. Bueno, pero en la fórmula, ¿qué significa? Porque gráficamente pasa por los puntos. Y en la fórmula, es decir, analíticamente, ¿qué me está indicando? ¿Y no tendría que reemplazar esos valores en la fórmula? Claro, reemplazo el 2 Sí. en la X. Y eso lo igualo
al menos 10. O sea que eso me va a tirar otra relación entre A y B. ¿Está? Lo vamos a ir anotando. Para que me deje hacer esto. Ahí. En la primera habíamos dicho que reemplazábamos el menos 3 o el 1, cualquiera de los dos, y reemplazando acá en la X, como sabía que eran raíces, la función iba a tomar el valor 0. Entonces me iba a quedar 4A más B igual a 0. Ahora, con este otro dato, reemplazo el 2 en la X, me queda 2 más 1, 3, al cuadrado 9, quiere decir que 9A más B me tiene que dar menos 10. ¿Está bien? Y ahí ya tengo dos numeritos, A y B, que cumplen dos condiciones simultáneamente. Entonces, en este caso, podría tener una única solución. Lo que armo de alguna manera es un sistemita de ecuaciones. Entonces, bueno, puedo despejar B de acá, igualar y hallar el valor de A. Sí, sí. O bueno, haciendo sustitución, como quieran ustedes. ¿Está? Sí. ¿Ya entendí, Pero, profe? por lo general, y fíjate que los ejercicios de polinomio también van a pasar. Por lo general, cuando vos tenés que averiguar dos parámetros, seguramente te vayan a dar dos condiciones en el problema, para que vos te armes dos ecuaciones, donde intervengan esos dos parámetros. Y después es simplemente un sistemita lineal que te queda. Controlar, como bien te diste cuenta, que el A te tiene que dar un número negativo, porque vos ya te avivaste que la parábola iba a ser cóncava hacia abajo, ¿no? Para que no haya contradicción. A lo mejor uno mete la pata en el despeje y se come un signo y pone como respuesta A es positivo, y no, si vos ya te habías dado cuenta que la parábola iba a ser cóncava hacia abajo, estamos esperando que el número A sea negativo, ¿sí? Así que ahí también tenés como para controlar. Que te dé negativo no significa que esté bien hecho, pero que te dé positivo significa que hay algo que está mal, ¿eh? Hay que estar atentos con esas cosas. Y después, profe, el valor que me da ahí sería B. Y hago después para poner en la fórmula de respuesta tengo que hacer X más 1 a la 2 más B. Y ahí puedo tener los tres Vos de acá valores. tenés que sacar el valor de A y el valor de B. ¿Está? ¿Vos qué haces cuando tenés un sistema de esto? ¿Qué usás? ¿Igualación, sustitución? ¿Cómo lo resolvés? Lo igualo. Lo igualás. Entonces este sistema, despejando B de arriba y despejando B de abajo, te quedaría así. Sí. Y después cuando igualás, lo primero que resolvés es o sea, lo que obtenés es el valor de A. Porque te queda una ecuación con todo A. Y una vez que Sí. tenés ese A, por ejemplo, en la primera, vos sabés que B es menos 4 veces, o menos 4 por A. ¿Está bien? Entonces vos ahí obtenés los dos valores. Vas a reemplazar el A acá, que va a ser el coeficiente principal de la función cuadrática, y el B lo vas a reemplazar ahí. Sí, sí, sí. ¿Está? Ya entendí cómo tendría que ir la respuesta. Ahí. Gracias. Claro, en la respuesta, fíjate que dice, escribir la respuesta como el ejemplo A igual S sin espacios y sin... O sea, directamente pone A igual todo pegado, ¿no? A igual tanto, coma, B igual tanto, sin espacios. Sí, yo entendí que hay que poner tipo grado 2, grado 1, los dos, tipo A, B y C. No, nada que ver. No, es este A y este B de acá, que sería, el A sí es el coeficiente principal, coincidiría con el A que usamos en todas las formas cuadráticas. Pero este B sería justamente el I sub 0, por decirlo así, en la forma canónica. Sí. O sea, no es el B del coeficiente lineal cuando vos tenés la forma desarrollada. No, es un número cualquiera. Esto podría haber sido P y Q, si yo quisiera. ¿Está? Las letras no son lo importante, sino que lo importante sería el lugar donde están para poder, digamos, reemplazar. Gracias. Nazareno, si A vale menos 2 y B vale 8, ¿tenés alguna manera de verificar que efectivamente esos son los valores que corresponden? Vos tiraste a modo de pregunta, ¿no?
A menos 2 y B igual a 8, menos 8, no sé qué pusiste. ¿Hay forma de chequear? Si no nos van a tener a nosotros el día del examen. Si te toman un ejercicio como este, ¿vos tenés alguna manera de chequear que efectivamente esos resultados que te dieron son correctos? ¿Qué harías con esos dos valores? ¿O de qué manera podrías verificar que lo hiciste bien? Ay, ya no veo. No, pero es Malena la que respondió. En esa hice una factorizada, ya que las raíces para buscar el valor de A. Ya que sé las raíces para buscar el valor de A. Después reemplacé los puntos en la ecuación para buscar B, llegué a, dale, de otra forma. Es otra estrategia. Nazareno dice, porque me da más B y me tendría que dar 0. No entiendo. Yo tampoco. Nazareno, levanta el micrófono y habla. No tenés. Bueno, vamos a tratar de hacerte de traductor. Yo te preguntaba, vos decías que A valía menos 2 y B valía, ¿cuánto dijiste que valía? 8 o menos 8. 8. Entonces la ecuación que te queda escrita es menos 2, f de x igual a menos 2 por x más 1 al cuadrado más 8. Esa, supongamos que te hubiesen pedido la respuesta en este caso, solo te pedía A y B, pero esa sería tu función cuadrática, ¿sí? Yo te pregunto si vos, antes de confirmar la respuesta, antes de decir que tu función cuadrática es menos 2 por x más 1 al cuadrado más 8, ¿tenés manera de controlar que efectivamente los valores que hallaste son correctos, digamos? Si hay alguna manera de controlar de que no metiste la pata en ningún lado. Hice los mismos cálculos que usted. Ah, mira. Se puede reemplazar los resultados en los cálculos, en 4A más B igual 0. Claro, porque si él considera esa solución, la parábola, entonces a él le quedó así. ¿No? Dijo que menos 2 era el A y el B dijo 8 o menos 8. 8. Sí, 8 dijo que era. Más 8. Bueno, voy a poner más 8. Entonces, si esta es la respuesta, no la respuesta que tiene que ingresar acá, porque acá tiene que ingresar solo los parámetros. Pero si considera que es esta parábola, tendría que verificar que el menos 3 y el 1 sean raíces, y que cuando yo reemplazo el 2, me dé el menos 10. Eso se tendría que verificar. Todo eso se verifica, quiere decir que encontraste la respuesta correcta. Si algo de eso no verifica, hay que revisar las cuentas y ver dónde metiste la pata. Claro, porque no siempre, o sea, la verificación no es volver hacia atrás y ver si hice todas las cuentas bien. La verificación es por reemplazar lo que obtuve para ver si todo es coherente. ¿Está? Cuando uno dice, ¿cómo haces para darte cuenta si lo hiciste bien? No es, bueno, volví para atrás y revisé todo lo que había hecho y creo que no encontré ninguna falla. No, es reemplazar los datos, en este caso una expresión, y ver que todo sea coherente. Siempre sobre los datos del problema, porque muchas veces, no sé, en una situación problemática donde uno plantea una ecuación y luego la resuelve. Si verifica el resultado obtenido en el planteo de la ecuación, capaz que le da, pero capaz que la ecuación está mal planteada. Siempre es sobre el problema tal como fue presentado. Siempre ahí tienen que ver si es coherente la respuesta que ustedes dan con el enunciado del problema, no con lo que ustedes hicieron después. Con el enunciado del problema siempre tienen que chequear
si tiene coherencia o no, si tiene sentido o no, si está bien hecho o no, si verifica o no. No nos van a poder preguntar el día del examen si está bien. No van a tener las respuestas tampoco. Entonces acostúmbrense siempre a buscar algún mecanismo de control. El 4a más b en el sistema de ecuaciones se obtiene de las raíces, ¿no? O sea, reemplazaron Claro. en x a -3 y a 1, ¿no? Claro, tanto -3 y con 1, este cuadrado se va a transformar en el 4. Entonces Siempre va a siempre ser va a 4. quedar, claro, Con -3 seguro. 4a más b. Ujú. Profe, tengo una duda en la autoevaluación 9. Bueno, Creo que es el ejercicio 2. vamos a la 9. TP9. Es el 2. Sí. Eh, Contale. lo planteé tipo como una desigualdad, porque ahí me dice que tiene que ser decreciente. Entonces hice Decime la menos a desigualdad. sobre 3 más 1 es menor a 1. ¿Por qué más 1? Ahí. ¿Esto? ¿O no entendí lo que dijiste? No, hice menos a sobre 3 a la x más 1 es menor a 1. Pará. ¿Esto? ¿Vos qué tenés que mirar para Claro. que una función exponencial sea creciente o decreciente? Que su ¿Quién base te- esté entre 0 y 1. ¿Por qué pones toda la fórmula? ¿Toda la fórmula representa la base? No, ¿Quién es la base de esa expresión? menos a sobre 3. Ahí está. Y a esa le pones la condición. Claro, ¿Qué condición le pones? que esté entre 0 y 1. Exacto. Si vos pones toda la fórmula, lo que le estás pidiendo es a la función que la imagen se encuentre entre 0 y 1. Claro, debajo del punto 1, ¿no? Claro, eso es lo que le estarías pidiendo. Claro, Exacto. sí. Por eso hay que leer bien la consigna, ¿sí? Y Ojo que ahora ahí se hace... es negativo y se va a invertir el sentido de la desigualdad. Claro, sí. Ahora lo voy a resolver, gracias. De nada. De todas maneras, de lo que vos hayas resuelto, si bien no valen las verificaciones en las desigualdades, al menos probá con uno, con un valor, y fíjate que si lo reemplazas en A, si te queda decreciente o no. Ahora lo voy a verificar. Profe, en la siguiente, en el ¿Y 3. cómo se resolvería eso, profe? Y bueno, acá tenés la incógnita es A, y A tiene acá un menos, que lo podés interpretar como que está multiplicado por -1, y está dividida por 3. Es decir, que vos tenés que multiplicar por 3 y dividir por -1 para poder despejar A. Y lo tenés que hacer en todos los miembros. ¿Está bien? O multiplicar por -3, derecho también. O multiplicar por -3. Depende cómo lo hayas escrito esto. Ustedes dirían que pasan para un lado. Bueno, acá habría que pasar para los dos, ¿no? Claro, Despejo. Claro, esto acuérdense que es un sistema de inecuaciones. Es decir, que este número de acá tiene que ser menor a 1 y este número de acá tiene que ser mayor a 0. O sea, son dos inecuaciones que la estamos resolviendo en un mismo renglón, en una misma expresión. No sé si quién preguntó. Es similar a la de los módulos, ¿no, profe? A la propiedad de esa de los módulos. Algo así sería. No, la propiedad de los módulos, en realidad lo que te estás confundiendo es que cuando no tenés el módulo menor a un número positivo, lo podés expresar como la intersección. Así lo podés expresar. Claro. Pero no necesariamente. O sea, vos también lo podés expresar como si fueran dos inecuaciones y que fuera una intersección. Pasa que por lo general nosotros lo escribimos así para que no se coman ese i de la intersección, que tiene que cumplir las dos condiciones en simultáneo. Mirá, TP2, una conjunción
Claro. Viste que nos vamos siempre para atrás, sin darnos cuenta. Bueno, salgo de acá, Yo quería preguntar de la 3, de la que sigue. la de acá está abajo, Ahí ¿no? abajo, sí. Es Esta- falsa, la última también es falsa, ¿no? Que dice x pertenece a 0 más infinito. Es decir, que esto tendrías que ponerlo mayor a 1, ¿no? Porque dice, Claro, la función eso sí, es mayor a 1 equivale a que x pertenece a este. claro, yo cuando le hice me dio x es menor a 0, o sea, de menos infinito a 0. Bueno, lo resolvemos, porque la verdad no me acuerdo. Ah, no. Igual la pregunta iba por otro lado, no por el resultado, pero... Porque a vos te marcó que estaba incorrecta. No, porque yo no leí bien la consigna y puse solo f es creciente, que es falso. Ah, y decía 2 afirmaciones Sí, falsas. sí. Ah, Entonces, ok. como no me sale la respuesta, esto... Bueno, pero en esta te dio que era verdadera porque lo resolviste, digamos. Yo resolví eso y me dio que la segunda era verdadera, la tercera A ver. también era verdadera. Vamos a hacerlo porque ni me lo Mm. acuerdo. Entonces acá, bueno, acá podríamos multiplicar Era estas dos. 5 a la menos 3x toda esa función, me parece. Sí, 5 a la menos 3x, que es igual a 1 sobre 125 a la x. 1 sobre 125 a la x. Ahora, para no me apuren porque después me van a preguntar los pasos de intermedio y yo no lo sé. Esto me quedaría 5 elevado a la x, ¿está bien? Y acá tengo que efectuar la resta de los exponentes. Me queda menos 3x. Ahí. Sí. Y este lo podemos expresar como lo de vuelta. Sí, como hice ahí la consigna. Y es decreciente, así que es mayor que 1 de menos infinito a 0, las decrecientes. ¿No? ¿Lo puedo escribir así? Y sería lo correcto escribirlo así. Ah, porque así me doy cuenta que esta es una exponencial donde la base es 1 sobre 125. Claro. ¿Está bien? Entonces, si yo pienso en el grafiquito, este va a ser el 1 y esto va a venir así. ¿Está bien? Entonces, esta no sería. Ah, perdón, es falsa, tenía que seleccionar. Sí, entonces esta sí. Y después esta, dice, pertenece de 0 a más También infinito. es falsa. Esta es falsa también. Bueno, en teoría, esta estaba bien y habría que chequear esta, ¿no? En este caso quedaría a la menos un tercio. La raíz cúbica de Raíz cúbica de 125. 125. Ahí está. Perfecto. Una genia la que hizo esa evaluación. Sí. Cari, dice, siempre la culpa es Cari. No, yo no tuve nada que ver acá, ¿eh? No. ¿Quién fue? Belén. No sé, o Belén o vos. Yo puse la función, pero las opciones me parece que son tuyas, Vani. Ah, bueno. Muy bien. Es un equipo esto. Equipo. En las buenas somos todas, en las malas le echamos la culpa a la otra. Obvio. No, la otra fui culpable yo, la de cuadrática. Pero bueno, era para que piensen. Profe, yo tengo duda con el 4 de este. Bueno, para que borro acá. Dale. El conjunto solución de esta ecuación. Me re gusta esta ecuación. En el primer paso, ¿qué hiciste? Pasé el 4. Muy bien. El Luego, paso tendría que haber sido otro, me parece, ¿no? no, me gusta este paso. Y después puse 2 a la 4 igual a 1 menos x a la 2. Sí.
y ahora resolví el cuadrado del binomio y bueno, y el otro. ¿Cómo que lo resolviste? ¿Desarrollaste el binomio? Claro. Este es un 16 y acá hay un cuadrado, o sea que yo hubiese puesto así, módulo de esto igual a raíz cuadrada de 16. Más fácil. Sí. Ah. O sea que... Más fácil la resolvente, Vani. Claro, porque si no vos acá tenés que desarrollar el binomio, ojo con los signos, pasar el 16 restando, juntar los términos independientes y después usar el A, B y C para la fórmula resolvente. Sí. ¿Está? No importa eso, como lo hayas hecho. En definitiva, te queda que este número es igual a 4 o este número es igual a menos 4. ¿Está bien? Sí. De la primera te sale que x es igual a menos 3, y de la segunda te queda que x es igual a 5. ¿Está? 1 menos menos 3, Sí. 4, y 1 menos 5 me queda menos 4. Sí, ¿Y hasta a ahí vos? llegué a lo mismo, pero después no sabía cuál poner. Porque, ¿no sería el 5? Acá tenés estas dos. Claro, Igual pero que me parece menos 3 menos acá, 3. si vos pones menos 3 acá, te queda 1 menos menos 3, que te queda 4. 4 al cuadrado es 16, o sea que el argumento de este logaritmo es 16 para el menos 3. Vale, pertenece al Ok. dominio. Y con el 5 te queda menos 4 al cuadrado, 16. Es decir, que otra vez pertenece al dominio de la función. Ah, ok. Ya ¿Está? entendí entonces. Vos, Sí. si vos querés sacar de antemano el dominio, tenés que plantear que todo este argumento sea mayor a 0. ¿Está? Ok. ¿Cuál sería en este caso? ¿Para qué valores se cumple esto? Para el 1 y para el menos 1. Para el 1, esto te da 0, o sea que ya no se cumple. Y con el menos Ok. 1 sí se cumple. En realidad, si vos tenés que resolver esto, se cumple, o sea, el cuadrado siempre, el cuadrado de un número siempre va a ser mayor o igual a 0. ¿Está bien? Pero acá como tenés que sacar el caso que sea igual a 0. Entonces acá el dominio de esta ecuación serían todos los reales menos el 1. Porque con el 1 te da 0 y no se cumple. O sea que el 1, si acá en la resolución de la ecuación te queda el 1, ese no sería solución. ¿Está? Porque es el único que no está admitido. Con cualquier otro número que no sea 1, vos lo metés acá en la x y todo este argumento te va a dar positivo. Entonces le va a dar sentido al logaritmo. Ok. ¿Está? Entonces vos fíjate que menos 3 está acá adentro y 5 está acá adentro, así que la solución sería esta, el conjunto solución. ¿Está? Sí, Por sí. otro lado, esta sería la parte más rica y más teórica, ¿no? Para poder, o sea, resolver la ecuación y ver que está el conjunto solución. Pero, de todas maneras, vos tenés siempre la posibilidad, en este caso, de verificar. ¿Está? Es decir, que vos agarrás las opciones que están acá y verificás acá adentro. O sea, con el menos 3 y el 5 ya vemos que el argumento da 16. Acá también, con 3 no, fíjate que con 3 te va a quedar 1, menos 3 menos 2 al cuadrado 4, el logaritmo en base 2 de 4 te queda 2, menos 4 no te queda 0. O sea que esta no va a verificar la ecuación, el 3, digamos. Y este que tiene el 3 y el menos 5 va a pasar lo mismo, no va a verificar. O sea, verifica esta, pero falta una. Claro. ¿Bien? Pero si vos en primera reemplazaste en menos 3, te dio, reemplazaste en 5 y te dio, bueno, sería esta la opción. ¿Está? Para mí la mejor es resolver la ecuación, aplicar todo lo teórico que aprendimos y Sí. ahí ver que esté dentro de las opciones. No creas que porque el resultado que obtuviste es negativo, seguro que no es solución, porque todo depende siempre del dominio de la ecuación. Bueno, voy a hacer una aclaración respecto de esta ecuación. Porque fíjense que por ahí uno piensa en la propiedad, ¿no?
Y uno dice, bueno, pero si acá hay un 2, yo lo puedo expresar como 2, ¿está bien? Y bajo el exponente, ¿está bien? El tema es que acá yo voy a perder una solución, porque esa propiedad se cumple para cuando los argumentos son positivos. Es decir, si el argumento es positivo, entonces yo puedo bajar el exponente acá adelante. Pero como yo no tengo la seguridad de que esto sea positivo, entonces no me arriesgo a bajarlo. Fíjate que si yo bajo acá, digo, bueno, 2, logaritmo en base 2 de 1 menos x igual a 4, divido por 2, y me va a quedar 2, y después hago 1 menos x igual a 2 a la 2. ¿Está bien? Es decir, 1 menos x igual a 4, la x me va a quedar igual a menos 3. ¿Está? Y entonces puedo cometer el error de decir, bueno, entonces la solución, el conjunto de soluciones es este de acá. Perdí una solución. ¿Pero por qué? Porque apliqué mal una propiedad. ¿Está bien? Entonces, siempre que tengan el exponente acá, no se larguen a bajarlo. Eso háganlo cuando tienen que calcular un logaritmo. Pero cuando tienen una ecuación, ojo con los exponentes pares, porque a veces, digamos, me convierten todo en positivo y no tienen en cuenta este número de acá. La propiedad dice que, creo que venía con la K, me parece. Así era. Creo que estaba señalada así, siempre y cuando A, bueno, y B también sean positivos. ¿Está? No sé si valió la aclaración. O sea que esto no se hace así. Hay un mito de que las soluciones en una ecuación logarítmica no pueden dar negativas, porque siempre tienen argumentos positivos. Claro. Pero hay que mirar bien quién es el argumento, ¿no? Uno ve negativo con logaritmo y dice, no, bueno, no, depende de quién sea el argumento. Por eso está bueno que siempre se acostumbren a chequear el dominio, o antes o después. Si es antes, mejor, porque como que abrís el paraguas, pero, o verificar, como dice Vani, no dejen pasar, no es que todo lo que me encuentro va a ser solución, o todo lo que tengo un menos no va a ser solución, no, todo depende de cada ecuación, de cada función, de cada ejercicio. Tienen que tomarse las cosas con calma, no es todo tan lineal. La producción de un cierto artículo está dada por la función f, donde t representa el tiempo en horas. ¿Está bien? Escribir la cantidad de horas que deberán pasar para que la producción sea de 4.000 artículos. Aproximar por redondeo a un número entero. Sería la función, lo voy a hacer acá arriba. La función para determinado tiempo t me da una cantidad de artículos, ¿no? Entonces lo igualo a la cantidad de artículos. ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso acá de despeje? ¿Hacer la distributiva puede ser? Bueno, podrías. Yo pasaría el 500 directamente. Ok. Va a decir, ¿para qué me preguntas si ustedes lo terminan haciendo como quieran? Bueno, me quedaría 4.000 dividido 500 da 8. Y después pasaría el 1 sumando. Me quedaría 9. Y acá es cuando tengo que despejar y tengo la incógnita en el exponente y uso logaritmo, ¿no? Entonces voy a hacer 0,2t igual al logaritmo en la base e, o sea, logaritmo natural de 9. ¿Está bien? Luego, ese 0,2 que multiplica la incógnita pasa dividiendo. Hacemos todo eso en la calcu. A ver.
logaritmo natural de 9 da 2,197 y eso, dividido 0,2. Me queda aproximadamente 10,986, bueno, sigue. Sí, Si me y yo puse 11, pero me lo tomó mal. ¿Tendría que haber puesto 10? No, porque es por redondeo. Por redondeo siempre es al entero más próximo. Yo también puse 11 y me tomó mal. Ay, chicos, todo mal hacen. A ver, esperen. Esperen, voy a dejar de compartir así chusmeo la respuesta. ¿En cuál estábamos? En En el 6. No. Me dicen mal. Claro. Lo pusiste mal, Vanina. A ver. ¿Ustedes ya lo enviaron? ¿La respuesta? Sí. Sí. Bueno, ahora les va a aparecer correcto. Porque es 11. Ahora ¿Y va a fíjense. haber autoevaluación del TP10? La subí ayer, anoche. Buenísimo. Son 5 ejercicios. Ahí está lo de... también está un ejercicio de dominio que, fíjense que como de dominio es transversal, es un tema que se va a usar en seguro. Así que ahí en composición, más allá de que hay ejercicios específicos de dominio de la composición, hay uno que es dominio de la función logarítmica. Entonces en K no representa nada. Está, dice, para que x menos 3 sea factor del polinomio. ¿Qué significa que x menos 3 sea factor? ¿Qué información te está dando? Como que se reemplace en X para llegar a un ¿Pero qué reemplazo? 4. ¿Qué número reemplazo en x? 3. 3. Claro, entonces, ¿cuál sería el cantito? Ustedes practiquen porque van a tener el oral. Entonces, uno cuando dice x menos 3 es factor del polinomio, está diciendo que el número 3 es raíz del polinomio. ¿Está bien? ¿Y qué quiere decir que el número 3 sea raíz del polinomio? Que la ecuación va a dar 0. Que si reemplazo la x por el 3, Tiene que dar 0. todo me va a dar 0, toda esa cuenta me va a dar 0. ¿Está bien?
Entonces, fíjense que son tres cosas que son equivalentes, lo estamos diciendo. Este es factor, entonces este número es raíz, entonces quiere decir que si lo evalúo el polinomio en ese número, me va a dar 0. Entonces, lo primero que voy a hacer es reemplazar ese 3 en las X. Cuando yo reemplazo en las X y el polinomio ya sé que me va a dar 0, la única incógnita que me queda es la K. ¿Está? Entonces ahí tengo que resolver una ecuación con la incógnita K. ¿Se entiende, Mayra? Sí, sí, sí. Ese sería como el camino más completo. Ahora, si vos querés probar con estas opciones, ¿no? Y reemplazar el valor de K por estas opciones, y después factorizar el polinomio, o chequear que x menos 3 sea factor de una manera, bueno, lo podés hacer. Pero acordate que porque tenés opciones. Pero si no las tuvieras, tendrías que reemplazar la x por el 3, ¿no? E igualar a 0. Gracias. De nada. ¿Está? Sí. Porque me dio un medio a la x más 1 menos 1. Y no sé. ¿Marcaste la D? En realidad marqué la C. Porque digo, bueno, porque yo tenía el menos 1. Y tenía como que la di vuelta. Pero en realidad me dio lo mismo que la D, pero con x más 1, no x menos 1. No sé, Cari, vos me diste. No, la C no es. Es que yo Claro. en la evaluación no veo, si no se ve el signo del exponente en la C y en la D, yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo veo todo ¿Menos? menos. Ah, no, es más. Es más. Ah, por eso. La D sería, ¿no? Sí, a mí me dio la D, pero marqué la C Sería porque un dije, medio a la X más 1 menos sí, 1. menos 1. Yo no dije nada porque digo, capaz que es un más y como yo estoy medio cortadita. No, Pero no lo veo veo todo con los menos. signos. La C de la D no veo si es más o menos. Está como borroneadito. Ahí lo cambio. Por ahí si lo abrís grande se ve mejor, Vanis. No, pero no lo puedo abrir. Ah, vos decís acá. Sí, ahí. No, open. Open door. Open the door. No. Pero no, seguro que lo tipié mal. Ay. Y tengo que copiarlo y Ahí. mandarlo al Paint. Está bien. Está mal. Pero la pucha. Claro, es que los dos primeros se ven bien clarito que es un menos, pero los Pero otros dos. es raro, está borroneado. Sí, el tema es que cuando llamo a la imagen, me las toma así y no las puedo editar. Pensé que como había diferencia, digo, bueno, debe ser un más, por eso no se ve tan clarito, entonces lo tomé como que estaba, como que era más, porque si los menos se veían bien claros, digo, bueno, entonces no es un menos, si no se vería como las anteriores. Mirá vos, todo el razonamiento que hice. En un minuto. Muy bien preguntando. La importancia de preguntar, porque creen que lo hicieron mal y puede fallar. Nosotros hacemos las cosas mal a propósito para que ellos pregunten. Nunca usada la frase. Es para ver si están atentos. Eso es. Profe, a mí se me complica el hecho de factorizar, me parece que era. No sé si se podría hacer un ejemplo más o menos y desarrollarlo. Como ¿Vio el video de la clase? ¿No estuvo en la clase? Sí, pero bueno, ya que estamos repasando. Esperen que yo estoy con lo de la autoevaluación. Bueno, a ver, ¿cuál querés que hagamos? Podría ser el 9D de la unidad 8. 8, el 9D, a ver.
Espera que me fui muy abajo. 9. ¿El 9D de dedo? ¿En serio me decía el 9D? ¿PDS? O no sé, otro que parezca más complicado, si querés. No, no, mirá, vamos a hacer el 9D que me encanta, porque está re facilito. Ahora que lo pedís, vamos a hacerlo. Para que comparto pantalla y lo hacemos. Ahora no te voy a hacer otro, solo te voy a hacer ese. El 9D dice que hay que factorizar o hallar las raíces del polinomio P de S igual S cuadrado menos 9S más 14 elevado a la quinta. ¿Sí? Este elevado a la quinta, ¿qué significa? Este 5. Significa que este factor de acá abajo está 5 veces, ¿no? Este polinomio de grado 2 está multiplicándose 5 veces. O sea que el polinomio P de S es de grado 10. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí. Bueno, ahora, yo voy a escribir 5 veces y voy a hacer todas las distributivas y toda la maricoche. Y no, porque yo ya sé que esto va a estar repetido 5 veces. O sea que las raíces que tenga el polinomio de acá adentro van a estar 5 veces cada una. ¿Y el polinomio de acá adentro de qué grado es? 2. De grado 2. Ya sabes cómo se resuelven las raíces, cómo hallar las raíces de un polinomio de grado 2. Es una cuadrática, ¿sí? S cuadrado menos 9S más 14 igual a 0, hasta salen a ojo usando las propiedades de las raíces. Dos números que multiplicados me den 14 y que sumados me den 9, que es el opuesto de B. ¿Qué dos números multiplicados dan 14 y sumados dan 9? 7 y el 2. 7 y 2, ¿sí? 7 y 2 multiplicados me dan 14 y sumados me dan 9, que es el opuesto de B. Significa que este polinomio P de S tiene las raíces 7 y 2, 5 veces cada una, porque está elevado a la 5 este polinomio de grado 2, ¿no? Es como si nosotros escribiéramos el polinomio en forma factorizada, es como si lo escribiéramos así. S menos 7 por S menos 2. Todo esto 5 veces. Entonces la raíz 7 tiene multiplicidad 5 y la raíz 2 tiene multiplicidad 5. Significa que está 5 veces la raíz 7 y 5 veces la raíz 2. Pero la factorización era de una cuadrática. Por eso elegí hacerte ese y no otro. ¿Y el E de S? Sí, no, ¿Y el mismo ejercicio lee? Sí. si nosotros ¿Eh? tenemos un polinomio de grado 3, tendríamos que hacer factor común y para que nos quede uno de grado 2, ¿o no? No, todo depende. Acuérdense, chicos, que para factorizar un polinomio, cuando uno factoriza un polinomio, lo que está haciendo es buscar raíces del polinomio, ¿no? Entonces, hay un montón de estrategias para buscar raíces. Ahora vamos por partes. Me dijeron cuál, perdón, el E de este mismo. No lo encuentro, me fui de largo. El E era R a la quinta menos 2. ¿Sí? El E. P de R es R a la quinta menos 2. Cuando uno quiere factorizar un polinomio, lo que hace es buscar raíces, ¿sí? Y hay muchas formas de buscar raíces. Nosotros vimos que los polinomios de grado 1 directamente se despejan y siempre tienen raíces. Los polinomios de grado 2 tenemos la fórmula de la resolvente para hallar raíces, podemos despejar si la cuadrática no está completa, podemos sacar factor común, si le falta el término independiente y factorizar la cuadrática.
y encontrar las raíces factorizando, y ya de grado 3 en adelante, lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar alguna raíz con alguna estrategia, por ejemplo, buscando a ojo alguna raíz racional, usando el teorema de las raíces racionales o el teorema de Gauss, y una vez que uno encuentra una raíz, se fabrica un factor y empieza a escribir el polinomio en forma factorizada. Lo que hace es que si vos tenés un polinomio de grado 3 y encontraste una raíz de ese polinomio de grado 3, ya encontraste un factor de ese polinomio de grado 3. Entonces el polinomio de grado 3 lo podés escribir como el factor de grado 1 por 1 de grado 2. Y para obtener ese factor de grado 2 haces la división. Entonces cuando uno encuentra la raíz de un polinomio, divide el polinomio por la raíz que encontró y haya un cociente de un grado menor. Y a ese cociente de grado menor le sigue buscando las raíces. Y así hasta que uno no tenga más herramientas o no pueda encontrar más raíces. Una vez que llegó a la finalización del proceso, dice, bueno, ya encontré todas estas, no puedo encontrar más. En este caso, en el E, que es un polinomio de grado 5, que como mucho tendrá 5 raíces, fíjense que es un polinomio que tiene 2 términos nada más. Entonces, vamos a la definición de raíz de un polinomio, ¿sí? X igual a A, ¿es raíz de un polinomio? Sí, solo sí. ¿Qué tiene que pasar para que sea raíz? ¿Cuál es la igual a definición? 0. Si yo reemplazo el polinomio por ese número, me tiene que dar 0 la cuenta, ¿no? Entonces yo quiero encontrar la raíz de este polinomio. Bueno, no sé, empiezo igualando a 0 el polinomio, hago el camino al revés. Yo digo, bueno, ¿para qué valor de R todo el polinomio vale 0? Ahí va, ¿Sí? exponente 5, Cari. Sí, exponente 5. Gracias, Belú. ¿Para qué valor de R todo el polinomio me da 0? Al revés de acá, ¿no? Yo ya sé que tengo que Para encontrar raíz. un numerito que reemplazado en el polinomio me dé 0. Bueno, ¿para qué valor de R toda la cuenta me va a dar 0? Y acá, chicos, si despejo, no tengo que aplicar ningún teorema ni nada por el estilo, ¿no? No, sería raíz quinta de 2. Exacto. Raíz quinta de 2 es la raíz de este polinomio de grado 5. Ya la encontré. Porque cuando yo reemplazo a R por raíz quinta de 2, el polinomio me da 0. Esta es una raíz de P. En este caso vino fácil, ¿sí? Si yo tengo un polinomio de grado 3, bueno, habrá que ver cómo viene escrito ese polinomio de grado 3. Pero una raíz a ojo voy a tener que buscar. Una vez que yo encuentro una raíz a ojo, encontré un factor. Y si encontré un factor, encontré el principio de la factorización de mi polinomio, o sea que el polinomio de grado 3 se puede escribir como el factor de grado 1 por otro factor de grado 2 que va a ser el resultado del cociente de la división, entre el polinomio que me dieron y el factor que encontré. A ver si hay alguno acá de grado 3 que podamos hacer. Por ejemplo, bueno, no, el de grado 3 del C. Fíjense que el de grado 3 del C, sacando factor común U, me queda U por una cuadrática. Bastante simplón. Claro. Después, Cari, lo importante es que, por ejemplo, este que es del polinomio de grado 5, si uno tiene 2 términos, o sea, ya directamente o despejo o saco factor común, en este caso de R. Pero no hay más técnicas que eso. Siempre que tengan 2 términos nada más, es como el caso más fácil. Claro. No explicamos factor común por grupos acá. Caso 1 de factoreo, factor común. Caso 2, factor común por grupo. Caso 3. Y así, 6 casos de factoreo. Profe, ¿y si es un polinomio, no sé, grado 3, con todos los coeficientes y las X? Sí. Para utilizar Gauss, ¿tiene que ser mónico o puede ser cualquier tipo de polinomio? Y Gauss te pide que, Gauss pone esas condiciones, que sea mónico y que los coeficientes sean enteros. Si no, no puedo utilizarlo. Claro. Pero no se puede buscar divisores
del Puede- término vos, independiente. a ver, raíces vos Depende podés del teorema de determinar. Gauss que hayas estudiado en la escuela. Claro. En el porque TP8 dice que sea mónico y que los coeficientes sean enteros. Perfecto. Dice que apliquemos Ese es el eso. que Si no, nosotros no. usamos acá, mónico y con coeficiente entero. Listo. Ahora, si no es mónico, vos podés sacar factor común, el coeficiente principal del polinomio, y capaz que tenés hasta la suerte de que te queden todos enteros los demás coeficientes, ¿no? Entonces lo podés convertir, o dividís ambos miembros de la igualdad por el coeficiente principal y lo hacés mónico. El tema es que después te queden enteros los coeficientes. Y si no, buscá una, ojo. Lo que pasa que Gauss te dice, no busques en un lugar donde no vas a encontrar, o sea, te doy dos opciones, o buscar una bolsa donde tenés todos los números reales para probar, o buscar en esta bolsita que si se cumplen determinadas condiciones, la búsqueda se reduce. Un poco esa es la idea del teorema de Gauss, ¿no? Del teorema de las raíces racionales. Que si se cumplen esas condiciones en el polinomio, Gauss te está diciendo, che, flaco, no busques entre todos los reales, buscá entre los divisores del término independiente, no pierdas tanto tiempo buscando raíces porque no las vas a encontrar en otro lugar que no sea acá, ¿sí? Pero si vos tuviste la inspiración divina y probaste con un número y justo era raíz, porque Alá te mandó ese número y vos confiaste y te dio 0, bueno, encontraste una raíz, empezás a dividir y buscar los demás factores o las demás raíces. Más allá del teorema de Gauss o no. Claro, es para que no pierdas tiempo. Pero si lo perdés, bueno, no importa. Mientras llegues a buen puerto. No pongas en el examen, me la mandó a la raíz. No. Por tanteo. Claro, probé y me dio. Siempre probá con 1, con -1. Y bueno, si tenés un término independiente que es 3, sabés que con 2 no te va a dar por Gauss. Entonces, como que ahí acortás el camino. Probá con 3 y con -3. Está. Y hay un método que es como para sacar los factores, que me parece que no lo vimos y no se ve o no, que sería como separar la X en dos. No sé cómo, si se explica. Factor común por grupos. Por grupo. Claro. ¿Te lo acordás de la escuela? Usalo. Si te lo acordás y lo Claro, pero yo lo intenté y es medio complicado, por eso. No, pero no siempre se puede usar. Claro, no siempre. No siempre. Tiene que ser un polinomio que en donde vos puedas armar grupos siempre de la misma cantidad de términos y que la particularidad es que agrupes como agrupes, en todos te pueda quedar la misma expresión. No siempre funciona, no. No somos pro del factor común por grupos. Campeón argentina. Tampoco Sí, éramos yo vos pensás que yo hasta hace tampoco unos soy pro de años eso. no explicábamos Ruffini, imagínate. Hasta hace unos años Ruffini no existía. Más por el 10, me parece, Tiago. Ojalá. Y este Voy a usar encanta a la Bani. como justificación. Vamos a dejárselo a Bani que dice bien las composiciones, yo las digo al revés. Ay, no, por Dios. Son mañas. Ay, Dios. Qué mente que tengo. Eso de gente grande, ¿viste? Descargas. Ahí, pará, porque tengo un lío. No van a descargar el parcial, ¿eh? No, Lo eso comparte. top secret. Top secret. Print de pantalla. De una. A los 2 minutos tengo estaban la mano vendiendo arriba del parciales. botón print. Mercado Libre, parcial del evento, en dólares. Eso me pasa con el profesorado. Siempre. Están como, abro el explorador y ya están mirando a ver dónde dice el parcial. Bien. Esta ruedita llega 2 días después. ¿Qué ejercicio? El ejercicio 10. Bien, voy al fondo entonces. Sí. No me va a quedar otra que invertir en memoria para la computadora. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Yo ahí hice la composición de F con G, FOC, y Sí. obtuve la función identidad, pero no pude con los dominios, como que se me mezcló todo. Pero los dominios están dados.
Claro, están dados, pero quise hacer la composición con los dominios. El dominio que dice X pertenece al dominio de G, G de X, la imagen pertenece al Sí. dominio de F. Eso Sí. no lo puedo hacer. Bueno, pará, vamos a mirar un cachito arriba primero. Bueno, Antes de hacerlo, digamos, de la forma general, volvamos sobre esta propiedad. ¿Está? Porque acá te dice que la composición, en este sentido, te va a dar, digamos, o sea, vos pensás la F-1 como la G, ¿no? Si vos tenés Claro. el FOG, entonces el dominio de esta composición va a ser el dominio de G. sí, Y si tenés G compuesta, bueno, sería GOF, sería igual al dominio de F. ¿Está? Sería igual al dominio de la primera función, que es la claro. que tenés acá. La primera que evaluás en eso. Es decir, pero, che, ¿dónde tengo el cosito para abajo? Ni ruedita tengo, Vani, no te quejes. Sí, me quejo con él. Ya estoy recansada. Acá, ocultamos los controles y seguimos con la varita. Y el otro día... Bueno, entonces, en este sentido, si F sería tu primera función, es decir, en Go, sería el dominio, acá, R-2. ¿Está bien? Sí, F. O sea, vos tendrías que definir que la compuesta es igual a X, esa sería su expresión, la función identidad, pero sería el dominio R-2. Y en la otra, en la de FOG, tendría que ser el dominio R-1. O sea que cuando obtengo la función identidad le pongo el dominio de acuerdo a la composición que haga. Claro, porque justo en este caso se cumplen todas las condiciones para que sea inversa. Vos despejaste de la primera, ¿no? Y chequeaste Claro. que esta es la expresión inversa de esta. Y a su vez chequeaste que el dominio de la primera es la imagen o el codominio de la segunda. Sí, Y después que lo mismo, que el codominio de la primera es el dominio de la segunda. Dadas esas condiciones, si vos te das la función de identidad, son inversas. Entonces, Claro. cuando definas el dominio de la composición, va a ser de acuerdo a esa propiedad. Y obviamente que si lo sacás a la forma general, tiene que salir igual. ¿Está? sí. Claro, Y yo me además, había tirado a hacer fíjate, esa, la de la fórmula general y no me salió. A ver, Vamos, para... Vamos fíjate a que dice verificar que son inversas, o sea, como que ya te está avisando Que que son las inversas. condiciones se van a cumplir. Si no te diría estudiar si es posible que, ¿no? Pero te está diciendo que lo verifiques, es decir, que las Acá condiciones directamente están busco la dadas. Claro. Y buscás la inversa bajo las condiciones que recién te mostró, que te mostró Vani, ¿no? Sí. Si haces FOG, el dominio va a ser el dominio de la composición va a ser el dominio de G, y si haces GOF, el dominio de la composición va a ser el dominio de F. Porque ya La la inversa la consigna, puedo hacer. ya la Sí. consigna te está diciendo que son, que lo verifiques. O sea que no hace falta analizar los dominios y demás, ¿no? Si no, la consigna fuera otra. Claro. Estudiar si las funciones son inversas. Ahí sí Sí, tenés puede que ser. analizar todo lo demás, ¿no? ¿Te das cuenta de la diferencia? Sí. Ahí la podría encontrar a la inversa componiendo FOG o GOF, cualquiera, o si no, haciendo lo que hicimos en la anteúltima clase, ¿no? Lo de poner ahí. A vos cuando te dice que Poner ahí. verifiques que son inversas, tenés dos alternativas. Haces FOG y GOF, las dos, ¿no? FOG Sí. y GOF, y en los dos casos te tiene que dar la función identidad. Esa es una estrategia. Y Esa si es no, más la difícil. otra estrategia es agarrar F, buscarle la inversa a F y mostrar que lo que encontraste coincide con G. Esa sería otra. ¿No? Pero Sí. sí, ahí yo creo que un poco la consigna apunta de que te está diciendo, che, estas dos funciones son inversas, verifícalo, medio como que te está pidiendo, componé FOG y componé GOF y mostrar que en los dos casos te da X. Y ya está. Pero bueno, si vos vas por el camino de decir, mira, yo agarro F, le busco la escribo, le cambio las variables, pongo Y, pongo X, despejo, encuentro la función inversa de F y veo que coincide con G,
también estás mostrando que son inversas. Buscaste la inversa de una y te dio la otra. Lo que pasa es que vos ahí encontraste la inversa. Y acá te pide que verifique que son inversas. ¿No? La verificación siempre sale con la composición. La composición. De todas maneras te explico la parte esta, la general, por las dudas que te quede, digamos, algo pendiente con respecto al dominio. Si vos componés en este sentido, vos tenés la función go, ¿no? Entonces el dominio de esta función, tenemos que buscar los x que pertenezcan a f de x, al dominio de f de x, y después le pedimos que los f de x esos pertenezcan al dominio de g. Entonces, fíjate, si x pertenece al dominio de f, quiere decir que pertenece a los reales menos el 2. Y si la función f tiene que pertenecer al dominio de g, esta es la función f y este es el dominio de g. ¿Qué significa que pertenezca a los reales menos el 1? Que no puede ser el 1. O sea que x no podría ser x menos 2. ¿Está bien? Ah, sí. ¿Sí? Sí, Y vos sí. fíjate que esto nunca va a suceder. O sea, nunca va a ser igual esto. No, no. Por lo tanto, esto se cumple para todos los x reales. Sí. Y ahí le da la condición de que los reales menos 2 sea mi dominio. De la función Claro, identidad. sería este conjunto intersectado con los reales. Bueno, entonces queda este. Claro, ese conjunto, sí. Este sería el dominio de la composición. ¿Está? Siempre Después me tiré a acá, hacer las cuentas, sin nada que ver. acá en la definición de dominio, que pertenezca al dominio F tal que pertenezca, en realidad es una intersección de dos conjuntos. Sí. Lo que pasa es que acá va a estar dado el conjunto en la primera parte y acá va a haber una ecuación o una inecuación, algo para resolver y que vos les encuentres el conjunto. O intersectar. Sí. ¿Está? Listo, gracias.